Hola, ¿qué tal con todos? Esperemos que estén muy bien. En esta sección hablaremos sobre uno de los temas más importantes e ignorado también por la mayoría de personas, que son sobre los derechos de la mujer. ¿Qué son los derechos de la mujer? Todas las personas somos titulares de derechos humanos, entre vivir sin violencia ni discriminación, gozar de salud física y mental, y recibir educación, poder votar y ganar el mismo salario por el mismo trabajo. Sin embargo, a pesar de existir estos derechos, muchas mujeres y niñas siguen sufriendo discriminación debido a su sexo y género. La desigualdad de género es un problema que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y niñas, llegando tanto desde el núcleo familiar, la violencia sexual, salarios más bajos, la falta de acceso a la educación y a una asistencia sanitaria inadecuada. Por ello, se fue realizando diversas protestas, reclamos y una ardua lucha desde hace muchos años, exigiendo primordialmente que se respeten sus derechos. Sin embargo, tomando en cuenta el estado actual y la realidad que se sigue viviendo en muchas mujeres y niñas, se sabe que esto no ha tenido un gran avance, pues, ¿no? Es sabido también por todos que día a día muchas mujeres y niñas han vivido o presenciado algún tipo de agresión, ya sea en el trabajo, en la calle o incluso en el hogar, que es muy lamentable. Sin embargo, para hacer que esta sección sea más dinámica y real, quisimos que ustedes participen, aquellos que viven esta realidad día a día. Por ello, en nuestras historias de Instagram realizamos una encuesta para saber la opinión de ustedes. Y vaya que tuvimos muchas respuestas. Agradecemos a los que participaron y para los que no llegaron a responder pueden hacerlo ahora llamando al número que aparece en pantalla. Comencemos. La primera pregunta fue, ¿alguna vez has vivido o presenciado la vulneración de los derechos de la mujer? Según las respuestas que recibimos, el 74.4% ha vivido o presenciado este tipo de situaciones. Y es cierto, en realidad que este tipo de vulneraciones es constante, siendo lamentablemente normal el ser testigo de este tipo de hechos. Por ejemplo, el día de hoy, viniendo al estudio de grabación, pensando en la temática de hoy, me puse a ver a través de la ventana del carro la ciudad y hay algunos momentos en los cuales puedes ver o escuchar algunos insultos o en este caso estos piropos, ¿no? Entre comillas, completamente desagradables y más que todo discriminatorios, que desgraciadamente, aunque muchas personas no lo tengan en claro, también vulneran lo que son los derechos de las mujeres, ya que no solo debemos pensar que la agresión física es vulnerar los derechos de las mujeres, sino que este tipo de acciones también involucra una violación de derechos hacia estas mismas. Y sí, bueno, siendo un poco más extremista, hace unas semanas mientras almorzaba con mi hermanita, ella, digamos, está cursando tercero de secundaria y se supone que para ese año ya deberían siquiera mencionarles, ¿no?, el tema de los derechos de la mujer. Exacto. Sin embargo, ella me comentó que no tocaron el tema para nada, y con esto nos planteamos la siguiente pregunta. Ustedes responden, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿qué tanto sabes sobre los derechos de la mujer? Según las respuestas que recibimos, el 44.2% de las respuestas fueron en el punto 3, digamos, el punto que sería un punto medio de conocimiento acerca de los derechos de la mujer. El 37.2% se encuentra en el punto 4 de conocimiento sobre este tema. Y en los puntos 1 y 2 tenemos un porcentaje de 2.3% y 16.3% respectivamente. Y bueno, según esto, continúa la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué forma te informaste acerca de los derechos de la mujer? Ya. Para esta pregunta, habilitaremos el teléfono para recibir sus llamadas y comentarios. Esperamos con ansia su participación. Wow, no pensé que llamarían tan rápido. Tenemos una persona en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Antoine. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo tú te informaste acerca de los derechos de la mujer?
Pues en mi caso, mi primera fuente de información fue en el colegio. Recuerdo que el profesor a cargo de nosotros tocó el tema en una de sus clases y pues nos comentó tanta información como casos relacionados al respecto. Sin embargo, Por adecuado. ah, toda información básica, pero no generó como curiosidad en saber más del tema. Claro, es muy interesante escuchar esto, ¿no? Pero creo que ya todos aquí tenemos en claro que la educación en los colegios no es exactamente la adecuada, ¿no? Pero lo que me sigue preocupando es cómo es que los jóvenes en formación no tengan este tipo de información básica y esencial para su día a día. Y creo que con esto podemos dar paso a la siguiente pregunta. ¿Crees que la población está totalmente informada sobre los derechos de las mujeres? Bueno, según las respuestas obtenidas en la encuesta que realizamos, solo el 7% votaron por el punto 4, que sería un nivel moderadamente de gente informada sobre los derechos de las mujeres. Por otro lado, el punto 3, considerando un punto medio, tuvo un 20.9% de votos. Y por último tenemos el punto 1 y el punto 2, que tuvieron 25.6% y 46.5% respectivamente, confirmando que no muchas personas tienen el conocimiento adecuado al respecto, ¿no?, sobre los derechos de la mujer. Me sigue sorprendiendo que llegado a este punto y a esta actualidad, las personas no se encuentren informadas, habiendo tantos casos, documentales, reportajes y noticias al respecto. Sin embargo, creo que parte del problema sería el poco interés que muchos le ponen al tema, cuando tratan de concientizarlo más que todo, ¿no? Además del hecho de que muchos de los casos que son reclamados llegan a ser minimizados. Bueno, lo repito mejor, ¿no? Sin embargo, creo que parte del problema sería el poco interés que muchos le ponen al tema, ¿no? Cuando tratan de concientizar los que son reclamados, prensa o hasta incluso al mismo Estado, que se encuentran involucrados también en estos temas. Creo que con eso que acabas de mencionar podemos pasar a la siguiente pregunta, que es: ¿de qué manera crees que se vulneran más los derechos de la mujer? Para esta pregunta necesitaremos que ustedes nos comenten cómo creen que se vulneran más los derechos de la mujer. Así que levanten el teléfono y llamen, que los esperamos. Y ya tenemos el segundo hablante. Hola, ¿cómo estás y cómo te llamas? Hola, mi nombre es Yanela y yo creo que la forma de vulneración más común que se ve es la violencia doméstica. Existen muchos casos que fueron reportados por los medios sobre mujeres denigradas y también agredidas en el hogar, y todos los días se reportan nuevos casos. E imagina cuántos no son reportados por miedo o por falta de información. Tienes mucha razón, Yanela. Los casos que sabemos son solo de las personas que tuvieron el valor de denunciar. Justo me hiciste recordar un reportaje que vi hace poco, donde decía que muchas mujeres fueron violentadas en su hogar en épocas de pandemia. Todo esto debido a que tenían que convivir con su agresor las 24 horas del día sin poder salir, además de la poca información que tenían para afrontar estos temas. Sí, y eso es muy cierto. Por la falta de información prefieren callar por miedo, ya que no saben, digamos, cómo es que tienen que proceder respecto a si pasan por una situación así. Por ejemplo, hace unos meses mi vecina me comentaba que tuvo que vivir callando las agresiones de su expareja, además de no saber, digamos, dónde buscar ayuda. Era muy mal visto separarse de su pareja en esos tiempos, y algo que es muy lamentable también. Una situación muy fuerte y no me imagino cómo se debe sentir estar en esa situación, la verdad. Respuestas de la encuesta, piensa que la manera en la que se vulnera más doméstica y psicológica. El 16.3% cree que es la discriminación de género. El 9.3% opina que es por la libertad sexual y reproductiva. El 7% por la libertad de expresión. Otro 7% nos dice que por falta de oportunidades laborales.
Y por último, el 4.6% restante nos dice que cree que son por todas las anteriores mencionadas, ¿no? Es muy lamentable ver que los derechos de las mujeres son vulnerados de tantas maneras. Al fin y al cabo, todas las opciones tuvieron un porcentaje votado, y en tantos aspectos de nuestra vida diaria, limitándolas muchas veces y evitando que optimicen todo su potencial. Es cierto, pero gran parte de la responsabilidad que se tiene para resolver esta problemática es también por parte de las autoridades, ¿no? Las cuales de alguna u otra manera intentan sobrellevar y buscar alternativas, pero la pregunta para toda la población es, ¿están realizando su trabajo adecuado para proteger los derechos de la mujer? Así es, y para resolver este interrogante decidimos proponer una escala del 1 al 5, como se realizaba anteriormente. De esta manera se resolvió que el 22.7% de los encuestados consideran que las autoridades hacen muy poco para comparación a lo que deberían estar realizando para ayudar a todas las mujeres a ser respetadas. La verdad no es muy sorprendente que se tengan estos resultados, pero tenemos una llamada en la que un oyente nos comentará qué opina acerca de esta situación. Hola, mi nombre es Ariel y creo que las respuestas reflejan la verdad de las autoridades en un caso como lo son el cantante Dalía Durán, en donde con pruebas irrefutables se observó cómo él agredió físicamente de ella. Se le dio una sentencia de 21 años de prisión. Sin embargo, al cumplirse el primero de ellos, se apeló y ahora es un hombre libre. ¿Cómo se le puede llamar justicia a este tipo de acciones? ¿Cómo las autoridades pueden jactar de proteger a las mujeres si observamos casos como el de esos días? Es muy cierta esta situación y bueno, debemos de ponernos a pensar y reflexionar acerca de las cosas que debemos de cambiar para poder mejorar toda nuestra sociedad. Pero es un hecho muy cierto, digamos que no podemos cambiar las cosas si nuestra mente como sociedad no cambia. Así que para ello se formuló la siguiente pregunta en nuestra encuesta, que es en una escala del 1 al 5, donde 1 es poco y 5 es mucho. ¿Crees que el respeto hacia los derechos de la mujer ha tomado relevancia en la actualidad? En este punto, las personas nos respondieron lo siguiente. El 4.5% piensa que se ha tomado muy poca relevancia, el 22.7% que se le ha tomado poca relevancia, la mayoría, el 45.5%, opina que solo se le ha tomado una importancia o relevancia media, es decir, ni mucha ni poca. Seguimos con el 22.7% que piensa que es un poco más de relevancia, y finalmente solo el 4.5% opina que se le ha dado mucha relevancia al respecto de los derechos de la mujer. Estas cifras son alarmantes, porque observamos lo poco o nada que se ha avanzado en el sembrar una cultura en donde se respete a las mujeres. Y lo más importante es que sea importante respetar sus derechos y no vulnerarlos. Finalmente, creo que sería bueno dar a conocer algunas de las soluciones que tanto nosotros, así como ustedes, hemos propuesto, ¿no? Mediante lo que son las encuestas. Lo primordial sería atacar desde la raíz del problema, ¿no? En este caso viene a ser la educación, y creo que todos concordamos con el hecho de que empieza en casa y se complementa en lo que son las escuelas. Por ello sería bueno fomentar dentro de las instituciones el respeto por los derechos de las mujeres y niñas a través de charlas educativas psicológicas, donde se les puede enseñar a través de casos la importancia del respeto hacia las mujeres. También se tiene que educar a la población adulta, lo cual resulta un poco más complicado porque ellos ya vienen con ideas equivocadas desde pequeños. Pero la idea pues es que se tiene que hacer hincapié en el tema a través de charlas, de talleres de empoderamiento, tanto para mujeres como para sus hijos e hijas, ¿no? Y también
está el hecho de saber qué leyes protegen estos derechos, como la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, que es la ley número 3079, promulgada en el 2017. También tenemos la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que viene siendo la ley número 30364, promulgada en el 2015. Luego tenemos la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, que bueno, es la ley número 30314, promulgada en el 2015. Y por último tenemos la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ley número 28983, promulgada en el 2017. Estas son las que nosotros hemos considerado tal vez un poco más importantes o más resaltantes que otras, ya que aún existen muchas leyes más, ¿no?, que avalan los derechos de la mujer. Muy cierto, y en esto también debe entrar el tema del conocimiento de cada uno de los derechos de las mujeres, la igualdad de condiciones y el no ser discriminadas, el de poder expresarse libremente, decidir sobre su vida y el no ser agredidas ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la casa, entre muchos más. Así es, y de la misma manera también debemos dejar de normalizar el abuso hacia las mujeres y niñas e intentar justificarlo de alguna manera. Debemos de concientizar a las personas, escuchar activamente a las mujeres afectadas y crear planes de intervención ante las situaciones dadas, como aplicar leyes estrictas que paren el índice de feminicidios y violencia. Las autoridades deberían de poner más mano dura cuando ocurra un incidente que afecte o vulnere los derechos de la mujer, pues si no aprenden por las buenas, se les tiene que hacer saber que las consecuencias, como por ejemplo aplicando condenas y o sanciones muchas más estrictas a los culpables que afectan a cualquier derecho según lo que dice la ley, haciendo justicia cuando se lo requiere. Solo de esta manera vamos a poder conseguir una sociedad mucho más apta para fomentar una cultura de equidad e igualdad, en donde la mujer se encuentre totalmente protegida bajo leyes, pero que también se encuentre protegida por su propia comunidad. Exactamente. Y bueno, con toda la información que hemos podido reunir en estos momentos, podemos concluir que la situación actual de los derechos de las mujeres y niñas es muy preocupante, ¿no? Empezando por el hecho de que no se le informa de la manera correcta a la sociedad acerca de ellos, y se debería poner bastante énfasis en lograr promover el respeto hacia ellos, debiendo ser las autoridades las principales responsables para lograr este movimiento y para llegar a tener una sociedad equitativa y respetuosa. Y con ello finalizamos este video informativo, esperando que haya sido de su ayuda y beneficio para todos ustedes. Muchas gracias.